להיות בכל עם ועם, עומד בתקופתנו, אתכם לא מדבר, אנטי-ציונים, תומכי טרור, אחים, לוחמים! שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור. שנת הריבונות ביהודה ושומרון. Esto es Ven a Shugot, un podcast para leer entre líneas. Bienvenidos todos, bienvenidas todas a un nuevo módulo de Entre Líneas. En este espacio hemos hablado de ideas, sistemas políticos y los valores que sostienen a una democracia, pero hoy nos toca mirar de frente una realidad brutal y desgarradora, que son los eventos del 7 de octubre, la masacre perpetrada por Hamás. Ese día Israel vivió una tragedia que marcó un antes y un después, una herida profunda en el tejido de nuestra sociedad. Pero más allá del horror inmediato, surgen muchas preguntas esenciales que llegó la hora de que nos hagamos. ¿Cómo se procesa un evento así en una democracia? ¿Cómo llegamos al 7 de octubre? ¿Cómo enfrentamos el duelo, la resiliencia y las decisiones difíciles que esta realidad impone? Pero antes de enfrentar estas preguntas queremos explicar qué fue lo que sucedió el 7 de octubre y en vez de contar nosotros lo sucedido, escucharemos de la voz de alguien que lo vivió. Estamos acá con Guido Cohen. Guido es víctima directa del 7 de octubre. Ese día estaba en su kibutz, Ein HaShlosha, con su familia, cuando los terroristas de Hamás se infiltraron en su kibutz. Guido, te saludan Mati y Johnny. ¿Cómo estás? Hola Mati y Johnny, es un placer hablar con ustedes. El placer es nuestro, la verdad. Muchas gracias por sumarte y por escucharte. A ver, quiero preguntarte directamente, ¿cómo recordás aquel 7 de octubre? Es una gran pregunta porque la verdad es que yo mismo me vengo haciendo esa misma pregunta día tras día. Ahora casi más de un año ya del 7, a veces los recuerdos, las memorias se van un poco disipando con el tiempo y es muy difícil por ahí recordar bien en detalle qué fue lo que pasó. La verdad es que nosotros estábamos pasando un Shabbat común y corriente, era Simchat Torah, nos estábamos preparando para pasar las fiestas en familia, como solemos hacer siempre. Todo normalmente. El viernes 6 de octubre, por ejemplo, habíamos hecho como solemos hacer siempre en la familia, un Kabbalat Shabbat todos juntos, un asado, y todo era bastante normal, hasta que, bueno, a las 6:30 empezaron los misiles, que bueno, también tengo que siempre mencionar, hasta las 6:30 que empezaron los misiles, o a partir de las 6:30, era también parte de una cierta realidad, el tema de escuchar las alarmas, las sirenas, el cebadón, el correr al refugio. Las primeras 2 horas les puedo decir que era para nosotros decir, bueno, es algo más de lo que siempre vivimos o de lo que nos toca vivir 4 o 5 veces por año y no va más allá. La realidad es que nos empezamos un poco a preocupar, un poco, viste, a sospechar de que era algo más de lo que estábamos acostumbrados, cuando sentíamos que las sirenas no paraban, eran una atrás de la otra, bombazos de misiles que escuchábamos, que después nos enterábamos que eran misiles que la cúpula de hierro, al ser tan intenso, no había llegado a interceptar. Y mientras corría el tiempo, nuestras sospechas se iban, digamos, aumentando cada vez más porque empezábamos a escuchar tiros, empezamos a escuchar gritos en árabe, Allahu Akbar, empezamos a gritar gritos de gente pidiendo auxilio. En un momento, la realidad es que en ese momento es como que la cabeza también se disocia un poco, se trata de escapar un poco de la realidad. Pero En ese sí, momento, en ese momento nosotros En ese momento vos estás hablando ya a las 2 horas de que sonaron las alarmas, 8:30, ustedes ya empezaron a escuchar gritos en árabe y disparos en el kibutz. Claro, sí, a las 8:30 ya empezábamos a escuchar los disparos. Nosotros, obviamente, al haber sido todo tan temprano, prendimos la televisión, nos llevamos los celulares y ahí empezamos a ver como todo Israel veía en las noticias sobre el ataque sorpresa y sobre las infiltraciones. Nosotros también tenemos un grupo de WhatsApp con todos los vecinos del kibutz, donde a las 8:30 se nos avisó, se nos dijo,
porque se hablaba de sospechas, nosotros recibíamos mensajes de otros kibutzim de que hay terroristas dando vueltas, pero no era nada muy certero, no teníamos esa certeza, y a las 8:30 se nos da la confirmación a través del grupo de seguridad, donde se nos avisa, hay terroristas en el kibutz, por favor encerrarse en sus casas, no salir, y estar con todo a oscuras, que fue lo que hicimos. Apagamos todo, apagamos el aire acondicionado, la televisión, los celulares en silencio, y estábamos en modo de como no estar en la casa, pero sí estábamos. Y estábamos en silencio mientras pasaban las horas, los tiros seguían, los gritos seguían. Era, la verdad, una situación muy, muy caótica, que no se lo deseo a nadie, porque sentís que el tiempo no pasa, sentís que estás clavado en un momento y que eso no va a terminar nunca. En un momento estábamos en el refugio encerrados, hacía mucho calor, eso no me lo puedo olvidar, hacía muchísimo calor, y en un momento mi mamá nos dice, nos vamos a morir de calor si estamos encerrados, necesitamos por lo menos una botella de agua porque no sabemos cuánto tiempo va a pasar, puede ser que lleve minutos, horas, días, no sabíamos. En ese momento mi mamá decide salir del refugio a buscar una botella de agua, casi en cuclillas, gateando para no levantar sospechas. Y es casi, a, a mí todavía me cuesta por ahí ponerme a pensar, digo, ese quizás el destino o la suerte o no sé qué. En el momento en el que ella agarra la botella, ve por nosotros en la cocina de nuestra casa, tenemos un ventanal que da hacia afuera, y ve por ese ventanal a dos terroristas, porque estaban, según la descripción que nos hace mi mamá, estaban vestidos perdón, con uniforme de militar, pero estaban con las famosas cintas verdes, las bandas verdes que utilizan ellos, gritando en un estado de éxtasis total, gritando en árabe, disparando, sí, en un estado de éxtasis. Y en ese momento mi mamá, bueno, decide volver a, casi de vuelta, en la misma posición con la que fue a buscar la botella, de vuelta al refugio. En el interín agarró un cuchillo de cocina, que fue lo primero que vio, y ahí nos encerramos. Mi hermana y mi mamá se pusieron casi debajo de la cama en un sector de la habitación donde estaban contra la puerta. Yo me puse de espaldas a la puerta con mi papá que sujetaba con una mano tratando de, en la desesperación con el teléfono, contactarme con alguien para que nos venga a ayudar. Y a los 20 minutos de todo esto, de que mi mamá los vio, escuchamos una explosión muy fuerte, incluso sentí un poco vibrar la casa, y ya los terroristas habían entrado, estaban gritando Allahu Akbar adentro de la casa, nos gritaban también, Adentro de tu casa. adentro de la casa, nos gritaban también en un hebreo con un acento en árabe muy pronunciado, Hag Sameach, felices fiestas. Y estaban adentro, ya estaban adentro. Nosotros estábamos, obviamente, en la desesperación, pero en un estado de silencio absoluto. Eh, Varias veces quisieron entrar en el refugio. Les costó encontrarlo. Yo me di cuenta que les costó encontrarlo porque ni bien entraron, tardaron 5 minutos entre el que sentimos con mi papá el primer embiste en la puerta y el primer forcejeo. Fueron varios forcejeos durante esos 40 minutos, esa hora más o menos, que también es muy Cuando te estimativo. referís, Guido, a eh, forcejeos, ¿te referís a que los terroristas del lado de afuera intentando abrir la puerta del refugio y vos sosteniéndola? claro, sí, ellos estaban del otro lado empujando, forcejeando para entrar. Del otro lado de la puerta estaba yo de espaldas y mi papá con una mano en la manija, con la manija hacia arriba y con la otra mano con un cuchillo en posición para, en caso de que abren, para con el envión poder defenderse. Y sentíamos el empuje de la puerta cuando uno mueve, quiere entrar, quiere mover algo para poder abrir. Y sentíamos, la verdad que esta sensación nunca la tuve en mi vida,
es muy difícil de describir, pero es como eh, sentir que te atropellan 50.000 camiones más o menos, porque sentís que estás al borde de cualquier cosa y que en el momento en el que por ahí se te va quizás la mano de la manija o dejas de hacer fuerza, ellos en todo ese empuje terminan entrando. Gracias a... Sí. No, no, te quería preguntar justamente cómo haces para que no entren al final. La realidad es que tuvimos también una cuota de suerte muy importante porque varias veces quisieron intentar entrar, dispararon en la puerta. Las puertas de los refugios son puertas blindadas y el refugio en sí está preparado para hacer antimisiles, no anti-infiltración. Pero también fue de vuelta una cuota de suerte que no pudieron mover la puerta, un poco la pudieron abrir, pero no siguieron empujando para adentro. Y en un momento nada, se fueron porque los no escuchamos más ruidos adentro de la casa, escuchábamos que también destrozaban cosas, sentíamos olor a quemado, eh, o sea, revolvieron, saquearon toda la casa prácticamente. Y en un momento no los escuchamos más. Pasó 1 hora, pasó 2 horas, 3, 4, así hasta más o menos 10 horas que no escuchamos nada. Y nosotros seguíamos adentro del refugio, no queríamos salir. Y en un momento también dejamos un poco de escuchar los tiros de afuera. Y en un momento, a eso de las 4:30, 5 de la tarde del 7, empezamos a escuchar que gritan a lo lejos policía, policía, ejército, ejército, hay alguien con vida, somos del ejército, estamos haciendo escaneos casa por casa, respóndanos por favor, era el ejército que había llegado y estaba haciendo la famosa Srikot en hebreo, que serían escaneos casa por casa, para saber si había algún herido, si había alguien que había sido asesinado, Guido, sacar gente. cuando escuchaste eso, ¿sentiste alivio o pensaste que puede ser una propia trampa del Hamas utilizando esa estrategia como para poder entrar a las casas que todavía había gente? Ahí la verdad sentí miedo de golpe. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Nosotros habíamos recibido, aparte del mensaje de una vez que habían entrado los terroristas al kibutz, que estaban vestidos con uniforme militar, no uniforme del ejército, que aunque digan que eran policías, no abriéramos la puerta, no hagamos nada. Nosotros teníamos esa información, más la información que nos había dado mi mamá, que los había visto. Y la realidad es que ahí sentí que dije, la primera vez zafamos, la segunda no, es imposible. Y ahí fue cuando sentí mucho miedo. Y cuando empezaron a llegar a casa, que empezaron a golpear la puerta de la casa, la ventana del refugio, ahí ya dije, ya está. Y en un momento de tanto insistir, porque estaban insistiendo de una forma demasiado impresionante, que decían policía, policía, abran, en un momento a mi papá me mira y me dice, voy a abrir, que sea lo que Dios quiera, y dice la primera parte del Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, me lo dice a mí. Ay, siempre que cuento esto me pone un poco la piel de gallina. Del otro lado, escucha como un Hayal, lo escucha a mi papá y le dice la segunda parte de la braja. Eh, y ahí entramos, digamos, en la lógica, volvemos a la realidad de que efectivamente eran Hayalim. Y sí, nada, les damos acceso a la casa, nos sacan del refugio, nos abrazamos, también un poco, en ese momento uno por ahí quizás no sabe lo que dice, pero el hecho de que hayan tardado tanto, un poco el querer respuestas, el por qué les llevó tanto tiempo en venir. Encontrar, bueno, la casa prácticamente destruida, empezar a enterarnos
también ahí al poco tiempo de salir del refugio, de toda la gente que había sido asesinada, de gente que estaba desaparecida y no las encontraban. Y Vos, fueron, estamos hablando del kibutz Ena Shloshá. Recuerdo, Guido, que hemos coordinado una visita también a ese kibutz, gracias a vos. Y la gente, hay muchos argentinos en Ena Shloshá. Me acuerdo de Marce, que nos recibió, que es del equipo de seguridad de Ena Shloshá. Eh, tío, Tu tío, siempre, claro. Y en ese momento, ¿cómo fue? O sea, ustedes salen, se encuentran con los demás también estaban escondidos en sus refugios. ¿Cómo recordás ese momento? no, mirá, ese primer momento cuando nos sacan, nosotros todavía no podíamos salir de la casa porque recién había llegado el ejército y estaban haciendo los rastrillajes también porque necesitaban buscar a ver si seguían habiendo terroristas. Esas primeras horas también de empezar por ejemplo, con mi abuela no nos podíamos contactar. Fueron horas muy difíciles hasta que logramos contactarla. Con mi tío, por ejemplo, que nosotros sabíamos que él estaba en el grupo de seguridad y no podíamos ni siquiera saber cómo estaba hasta que a las horas llegó él todo vestido con el arma, con todo, para decirnos que ya la situación había terminado. Recién nos empezamos a cruzar con la gente al otro día, que fue cuando empezó la evacuación, porque la evacuación no fue instantánea por un tema de que todavía el ejército seguían los combates en algunos kibutzim, seguían haciendo rastrillajes, entonces como que por un tema de seguridad no querían sacar gente. Y Guido, la realidad es que cuando salimos al otro día, el 8 de la casa, era abrazarse con la gente, empezar a preguntar sobre conocidos, amigos que uno no logra contactarse dónde están, eh, tratar de alguna forma estar con los familiares de las víctimas o de las primeras víctimas que empezaban a ser identificadas. Fue también un momento muy difícil porque ahí a uno le cae por ahí la ficha o entra digamos, en la realidad de qué fue lo que pasó, de quizás ahí un poco nos damos cuenta también del milagro que fue que hayamos sobrevivido, porque de vuelta era una cuestión de un segundo que ellos seguían intentando o traían más gente o nosotros dejábamos de intentar y el cuento hubiese sido otro. Eh, Guido, te quiero hacer entonces nada, una sí. pregunta un tanto tramposa. ¿Cuándo, cuándo entendiste que lo que pasó el 7 de octubre fue lo que hoy llamamos el 7 de octubre? ¿Y cuándo crees, y te lo pregunto esto a la luz de que al momento que estamos grabando esto ya hay un alto el fuego y estamos como de a poco recibiendo ciertos rehenes, ¿cuándo crees que va a terminar aquel 7 de octubre, si es que no terminó? Yo creo que todavía nadie en la sociedad israelí, me parece también en el mundo se dio cuenta de qué fue lo que pasó el 7 de octubre. A mí todavía me cuesta por ahí entender la magnitud de lo que pasó. Eh, sí, obviamente está ese golpe de realidad de decir, sobrevivimos a lo que pudo haber sido cualquier cosa, pero el hecho mismo, la brutalidad, todo lo que se dio, esa intensidad que sigue hasta hoy en día, lamentablemente, nos va a costar, me parece a mí, muchos años en poder sobrellevarlo, en poder quizás dar vuelta a la página. Yo estoy convencido de que de vuelta con esto de que está el cese al fuego y que están volviendo los secuestrados, que la sociedad israelí va a poder empezar a dar vuelta a la página o a por ahí empezar a rehabilitarse en cierto modo cuando estén todos los secuestrados de vuelta, cuando yo escuchaba la otra vez el podcast que hicieron sobre la rendición de cuentas, cuando aquellos que tengan que rendir cuentas rindan esas cuentas y se sepa realmente la verdad de qué fue lo que falló, de qué fue cuál fue el error, porque tanto las víctimas como los mismos secuestrados necesitan
necesitan respuestas, necesitan de verdad saber qué fue lo que falló, por qué, para que no vuelva a ocurrir, porque no tiene que volver a ocurrir bajo ningún concepto, y también para que en algún momento podamos decir, bueno, puedo respirar hondo, puedo, en mi caso, o en nuestro caso, de alguna forma volver al kibutz. Obviamente la vida no va a ser la misma, pero de alguna manera poder empezar a sanar, poder empezar un proceso de salir un poco más hacia adelante. Mirá, Guido, te escucho. Parte de nosotros lo que hablamos en ese podcast de rendición de cuentas tiene que ver con lo que vos estás mencionando. Pero te quiero llevar a un lugar también más personal. Ambos, nosotros dos somos originariamente de Argentina. Fuimos a la misma escuela, al Batesman, en Flores. Exacto, fuiste mi Em, Madrid en Orja. ahí va también. Pero dicho eso, o sea, nosotros nos criamos con la idea principal o el ethos del sionismo, que es que el sionismo viene a crear un Estado para el pueblo judío con el objetivo de que no suceda lo que sucedió el 7 de octubre. Que no haya judíos que se tengan que esconder en su casa y habiendo gente del otro lado de la puerta intentando asesinarlos. Esa idea un poco, que es hasta la idea última de seguridad para el pueblo judío, un poco tambaleó el 7 de octubre. ¿Vos cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentís vos? Yo creo, no sé si decirte tambalear, yo por ahí veo quizás ahora un poco las cosas con un poco más de gravedad. Para mí ese eto se rompió, y hay algo que se rompió en esa especie de contrato quizás entre el Estado y la sociedad, porque nadie, no es una historia de la Shoah de hace 70 años, pasó en pleno 2023. Está, aparte de estar documentado, está la vivencia tangible. Y, y ese ethos, como decís vos, con el que crecimos quizás durante toda nuestra vida, en todas las comunidades, en nuestra educación, yo creo que se rompió. Yo creo que necesita ser redefinido, necesita ser reescrito de alguna forma. Tiene que haber un nuevo contrato de alguna forma entre el Estado y la sociedad, para que realmente podamos entender que podemos vivir con seguridad, que no tenemos que volver a quizás preocuparnos o volver a pasar por momentos tan difíciles como estos. Pero yo creo que sí, yo creo que a partir del 7 hay algo que se rompió, que va a ser muy difícil volver a repararlo, pero estoy convencido de que de alguna forma esto nos hizo entender de que las cosas a veces no son por ahí como uno se las imagina, eh, que tienen que ser resueltas de verdad, con soluciones verdaderas, no con pantomimas quizás, para poder realmente entender de que nunca más va a pasar algo así. Guido, vos sos víctima y te quiero preguntar esto casi para cerrar. ¿Qué sentís cuando escuchás a políticos que quieren evitar a toda costa cualquier tipo de investigación sobre lo que sucede el 7 de octubre? Estoy completamente en contra, completamente enojado. La realidad es que desde el 7 a mí personalmente me inunda quizás un poco el sentimiento de un poco de bronca, a veces escuchar peleas absurdas en la Knesset, o cómo se gritan quizás en las comisiones cuando van familiares de secuestrados a pedir respuestas. Y me enoja muchísimo, porque el que haya un comité de investigación para saber qué falló es algo primordial, de vuelta, para que nosotros en algún momento podamos empezar a sanar, y podamos dejar, obviamente no la vamos a dejar nunca atrás la página del 7 de octubre, pero podamos empezar a vivir una nueva vida a pesar del dolor, pero una nueva vida al fin. Y cuando están los políticos que se oponen
para mí los políticos que se oponen, va a ser muy difícil lo que voy a decir, pero yo creo que el político que se opone a un comité de investigación es lo mismo que aquellos que niegan el 7 y que lo llevaron a cabo el 7. Porque el oponerse ¿A qué te referís con eso? qué pasó es, la realidad es fallar a las víctimas, es fallar a los mismos secuestrados que durante, y todavía, hace más de 500 días que están en Gaza, que necesitan respuestas. Entonces, es sí, un sentimiento de mucho enojo. Yo espero, la otra vez había leído de que la ley había caído. Espero que no sea así, espero que haya un comité de investigación, se pueda saber y se pueda sobremente rendir cuentas, para que de alguna manera podamos decir, bueno, seguimos adelante. Guido, mirá, hay momentos en la historia en los que el heroísmo no se mide solo con batallas ganadas, sino en la fuerza del espíritu, en la valentía de mantenerse firme cuando todo se derrumba. Creo que lo que contaste hoy acá habla de ese heroísmo, de tu heroísmo, no solo por lo que hiciste el 7 de octubre, sino por lo que representás, la determinación de no rendirse, el compromiso con la vida, el amor por Israel incluso en los momentos más oscuros. Te queríamos agradecer, Guido, por estar con nosotros, por compartir tu historia, por tu sacrificio, obviamente, y sobre todo por recordarnos lo que significa realmente ser un héroe. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. No, de vuelta, muchas gracias a ustedes siempre por los espacios. Yo la realidad es que no me considero un héroe, creo que héroes son todas primero son los Hayalim, y son nuestros secuestrados que vuelven y vuelven con vida, y que atravesaron todo lo que atravesaron. Y ojalá realmente en algún momento de la historia podamos decir que tuvimos héroes en la historia de Israel que dieron todo por el Estado y que lucharon contra toda la adversidad para que nuestra sociedad también sea su propia heroína de alguna forma. Guido, nuevamente muchas gracias, te mandamos un abrazo muy fuerte y cuando vuelvas de Alemania estaremos acá juntos para tomar un café, una birra o lo que sea. Totalmente. Abrazo Les mando un enorme, gran abrazo. Guido. Chao, chao. Chao, chao.